Tenemos que hablar de un tema que nos preocupa a todos y que hace que muchas familias estén transitando en este momento por mucho dolor, ¿no? Cuando estamos hablando de la enfermedad y no poder acceder a la medicación o al tratamiento indicado para resolver ese problema de salud. No estamos hablando solamente de casos terminales, estamos hablando de operaciones con cierto grado de complejidad que muchas veces requieren de un medicamento que por ahí no está en el formulario terapéutico del Fondo Nacional de Recursos. Entonces ahí empieza la lucha por ver, como es el costo elevado, bueno, ¿qué me queda? Presentarme a litigar con el Estado, con Salud Pública, para ver si consigo que me den ese medicamento. Pero en el proceso, que a veces es muy largo, pasa que las personas sufren mucho y lamentablemente en ocasiones se mueren, ¿no? Estamos recibiendo acá a Juan Cereta, ex abogado y docente encargado de la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Era bien interesante que estuvieras para que nos cuentes la experiencia que tenés con los pacientes, ¿no? Que es como el último recurso. Después de pelear mucho por ese tratamiento, llegan ahí a esta dependencia para plantear precisamente cómo hacer para que el Estado me subvencione o me solvente la medicación. Estamos hablando a veces de miles de dólares, ¿no? Sí, tenemos digamos, un espectro muy variado de costos de prestaciones de salud no cubiertas por el sistema. Y en la facultad, tanto desde el consultorio jurídico como desde la clínica, atendemos a pacientes que tienen ingresos inferiores a 38.000 pesos mensuales y a los que su médico les ha indicado una prestación de salud que el sistema no cubre. Ajá. Por tanto, ante esa alternativa, lo que queda es intentar conseguirla a propósito de una acción judicial, y es lo que nosotros hacemos. Ahí va, ahí va. El ministro Salinas estuvo la otra vez en comisión de presupuesto, fue interrogado sobre esta circunstancia y tuvo comentarios bastante fuertes que incluso molestaron a algunas de las familias que están o en litigio o esperando la accesibilidad a esos tratamientos, ¿no? Habló de un monstruo insaciable, ¿no? Refiriéndose un poco a esta situación en general, a los juicios que se plantean, a los litigios que muchas veces pierde el Estado, ¿no? Porque decíamos, se pierden más de los que el Estado después gana o Salud Pública después gana. Ha dicho, el gobierno del Frente Amplio ingresó 6 medicamentos de alto costo al Fondo Nacional de Recursos a pocos días de dejar el gobierno, ¿no? Como diciendo, nos tiró el fardo a nosotros. Eso un poco fue lo que se interpretó. Esto fue lo que se interpretó. El medicamento, dijo Salinas en comisión, sale $1.200.000. El Spinraza. Y es para una enfermedad, ¿cómo? El Spinraza, el medicamento. El Spinraza. Es para una enfermedad hereditaria que tendrá el fin que va a tener al final del camino. Sin duda, textualmente leo, es doloroso para la familia, pero los recursos del Estado son finitos y hay que saber dónde ubicarlos para que tengan el mayor impacto en las políticas sociales. ¿Y dónde se responde? En la inmunización de los niños, en el control del embarazo, en el control de los recién nacidos. Después más abajo dice, yo con 12 millones de dólares pago todas las vacunas y los anticonceptivos de todo el país y los juicios de alto costo me cuestan 36 millones de dólares. Me duele. Bueno, hacer esta comparación realmente es un poco salvaje, ¿no? Digamos, y esto tocó y molestó a las familias que están litigando por estas horas. Sí, y luego de las declaraciones de Salinas, uno iba como a pensar en Martín Lema, ¿no? Que es hoy en día el presidente de la Cámara de Diputados, que de alguna manera cuando fue oposición cargó este tema sobre sus hombros, criticó al gobierno del Frente Amplio, acompañó a algunas familias y bueno, de alguna manera hizo oposición en este sentido. Por eso nos parecía bien interesante consultarle a Martín Lema, que por estas horas, bueno, está con todo el tema de la ley de presupuesto, pero muy amablemente nos recibió para hablar sobre su mirada y la mirada del gobierno del cual él es parte sobre el tema de los medicamentos de alto costo. Él estuvo hace poquitos días en reunión con Salinas, estuvieron conversando un largo rato y esto nos decía sobre la posición de Salinas. Yo no voy a hablar por el ministro Salinas. Él, un poco lo que me fundamentó fue que en realidad no quiso ir contra el aspecto humanitario, que se basó en aspectos científicos, de formación y demás. Yo le manifesté mi postura clara. Nosotros no podemos entrar en las valoraciones de lo que es mucho o es poco. Una persona X que la está peleando por sobrevida tiene todo el derecho a hacerlo. Y nosotros no podemos desalentar tampoco a eso. Hay que tener límites muy claros en esto y evitar también cualquier tipo de expresión que pueda recaer en la demagogia. Nosotros lo cuidamos mucho en el periodo pasado. Ahora, en el aspecto humanitario, por supuesto que hay que entender a una persona que está peleando por sobrevivir.
¿Cómo no se va a entender? Hay que entender a una familia. A mí me ha tocado, tanto en el periodo pasado como este, recibir a una cantidad de pacientes que sufre todo el entorno familiar. ¿No está de acuerdo con eso de costo-beneficio que dice el ministro? Él se basó en razones clínicas. Mi postura es clara. No podemos valorar nosotros lo que es mucho o poco. Yo, si estuviera en el lugar de alguien para compartir con mis seres queridos un día más, la voy a pelear. Hablando con él, me dijo que bajo ningún concepto él quería entrar en valoraciones de eso, que apeló a un criterio científico. Más allá de eso, insisto, nosotros no somos quienes para valorar lo que es mucho o poco tiempo de vida. Lo que también nos tiene que hacer reflexionar de que cuando una persona tiene una patología, no solamente estamos hablando de un aspecto clínico, estamos hablando también de un aspecto emocional, que lo vive la persona y todo el entorno. Y por eso nosotros también tenemos que buscar alternativas de cómo le damos cobertura afectiva a esa familia y a ese paciente, porque muchas ¿En el plan de este gobierno? tiene que estar. Bueno, ahí lo escuchábamos a Martín Lema. ¿Cuáles son las alternativas para bajarle el costo a los fármacos o a los tratamientos? O sea, la industria farmacéutica produce hasta de sobra para todo el mundo. El tema es que no se puede acceder por el alto costo que tienen. La pregunta, Sereta, para vos sería, la agencia esta de evaluación, ¿no?, que se está presentando, que de algún modo se pretende incluir ahora en el presupuesto para hacer como una evaluación de los medicamentos que sí se pueden solventar y que no. ¿Es una solución? O sea, el tener una agencia que filtre cada caso y que estudie cada caso las solicitudes de medicamentos que no están dentro del formulario. Bueno, en realidad la existencia de una agencia evaluadora como herramienta a mí me parece buena. El problema es cómo se construye esa agencia evaluadora, porque si esa agencia evaluadora no va a tener independencia del gobierno, va a estar integrada por personas designadas por el Poder Ejecutivo y de lo que se va a encargar es de buscar argumentación económica para seguir limitando el acceso a los medicamentos, bueno, no va a aportar ninguna solución. No va a ser independiente esa agencia. No va a ser independiente porque está designada por el Poder Ejecutivo. Y debería serlo. A mi modo de ver, sí. ¿Con si qué nosotros tipo queremos... de profesionales, por ejemplo? Y con la academia. Digo, los modelos que tienen agencias independientes, que son la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, son agencias independientes. La Agencia Europea de Medicamentos hace evaluaciones de los fármacos, algunos los aprueba, otros no los aprueba, y después los gobiernos, a cada uno a su ritmo, va incorporando. No incorpora lo mismo Grecia que el Reino Unido, no incorpora lo mismo Francia que España, cada uno, pero todos parten de la información que les proporciona la Agencia Europea de Medicamentos. Ese tipo de agencia evaluadora a mí me parece positivo porque aporta más información para saber qué priorizo en la incorporación. Igual me gustaría decir algo respecto a las palabras del ministro, porque se habla de que los juicios por medicamentos son como una especie de monstruo que se va a comer al sistema de salud o que se va a comer al Uruguay y que se va a caer toda la economía a propósito de los juicios que se hacen para acceder a prestaciones de salud. Y te voy a decir algunos números de fuentes oficiales que son producto del trabajo de Florencia Otero y Clementina Pintos, que vienen trabajando con nosotros desde la facultad. Las sentencias por medicamentos son el 0,0084% del PBI de Uruguay. Son el 0,043% del gasto público. 0,0. Y el 0,32% del gasto en salud. Esto es 2018. Estamos hablando del 0,32% del gasto en salud de Uruguay y del 0,043% del gasto público. Esto es lo que piensa hacer caer el sistema de salud. ¿Y el problema dónde está entonces? Bueno, yo lo que digo es que esto no tiene la dimensión que se muestra como que tiene, que todo va a caer a propósito de los juicios que se hacen por prestaciones de salud. Entonces, ¿es más barato hacer juicios que se le diera medicación de alto costo a todos, por ejemplo? Por supuesto. Este ha sido el cálculo que se ha hecho siempre. Bien. Porque tenemos un problema de acceso a la justicia. Por eso nos involucramos nosotros de la facultad. Porque acá lo que pasaba era que la gente... Teníamos tres franjas. Los que podían comprar medicamentos, que no estaban incluidos en el formulario, los que no podían comprarlos pero podían pagar un abogado para conseguirlo, y los que no podían pagar ni un abogado. Claro. El trabajo de la facultad es que los que no podían pagar un abogado tengan acceso a la justicia. Sereta, y justamente en ese sentido, Martín Lema, en la conversación que tuvimos, me decía, conversé con el ministro, él de alguna manera le bajó el tenor a sus dichos, dijo que habló desde un punto de vista más técnico y que no es en realidad lo que él siente que piensa como gobernador. ¿Vos tuviste la oportunidad de conversar con él? ¿Creés que esto puede cambiar o que va a ser en la línea justamente de sus declaraciones en comisión? ¿Con el ministro o con Martín? Con los dos. No, con el ministro sí tuve una charla porque me invitó cuando asumió a pocos días de asumir para hablar de otras cosas. ¿Después de esto no? No, después de esto no. Conversamos sobre estas cosas, sí. Yo creo que los gobiernos tienen como dos grandes herramientas para enfrentar este problema en el mundo. Una herramienta es decir, bueno, vamos a combatir el abuso en los precios de la industria. Eso puede tener distintas estrategias. Pero hay un trasfondo mercantilista entonces, ¿no? Que parece ingobernable, ¿no? Pues es un tema planetario. Pero está bien, pero ¿quién no tiene que enfrentar ese problema? ¿Los pacientes? ¿Los padres de los niños enfermos o los gobiernos?
Esa es una opción. Yo me enfrento a la industria, regulo los precios, cuestiono las patentes, busco similares, la producción de similares, compras conjuntas, etcétera, un montón de herramientas. El otro mecanismo que tienen los estados es aumentar el gasto público. No hay vuelta. O le discuto el precio o aumento el gasto. No hay muchas más herramientas. Ahora, el tema de usar genéricos, por ejemplo, bueno, lo que tú decías, referencia de las patentes y por ahí capaz que fomentar lo que es una producción nacional, a veces tampoco es bienvenido por parte de las familias, ¿no? Porque siempre se trata de buscar de alguna manera el medicamento original porque parecería tener otras características o ser mejor a un genérico que no ofrecería los mismos resultados, aunque sería una forma de abaratar costos, ¿no? En ese punto son buenas como herramienta las agencias evaluadoras. Si vos me vas a dar un genérico, me vas a dar un similar, pero yo tengo el aval de la ciencia, de una agencia confiable que me dice que es igual al original, es igual al original. Las copia no es sinónimo de malo. Hay copia buena y copia mala. No sé, totalmente de acuerdo, pero a veces existe un mito. O sea, existe el mito de que no es lo mismo para la gente a veces. Bueno, lo que hay que asegurar a la gente es que hay un estudio serio que demuestra que es lo mismo. Justamente en ese sentido, Lema habló de esta agencia que haga reportes para argumentarle al ministro, darle herramientas al ministro para tomar, o al Ministerio de Salud Pública en realidad, para tomar decisiones. También habló de la posibilidad de hacer copagos en el pago de estos tratamientos o medicamentos. Y también recalcó eso que decía Sereta, el acceso a la justicia, que es un derecho de la gente justamente para poder defender esta medicación o los tratamientos que necesitan. Si le parece, vamos a escuchar estas propuestas de Lema. Principio del periodo pasado, en el año 2015, ya arrancaba el tema con el intento de bloquear el acceso a la justicia a los pacientes. Yo creo que eso es absolutamente rechazable. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay recursos finitos. Lo que no podemos hacer es a la ciudadanía amputarle el derecho de recurrir al Poder Judicial justamente para hacer valer un derecho. Entonces acá ya hay un cambio radical. En cuanto a nosotros, no nos vamos a excusar en la judicialización. Podrá ser un problema, pero es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, nosotros en ese sentido no vamos a realizar ningún tipo de acción o establecer ningún tipo de medida que vaya en la línea de lo que se propuso en el periodo pasado. Ahora, como hay recursos finitos, hay que ser bien claro de poder explicar por qué hay ciertos medicamentos y otros quedan afuera, cuáles son los criterios científicos, el análisis que se hizo. En este sentido, se está planteando una agencia. Lo que refiere la agencia, la idea es darle una independencia y darle un contenido argumental, cosa que el ministro, cuando tome una decisión, tenga los elementos para poder explicar y comunicar cuáles fueron los antecedentes que le llevaron a tomar determinada decisión. Otra cosa que propusimos en el periodo pasado, que ya otra vez le hablamos hace poco con el ministro Salinas, es el tema de los copagos. Hay que ir hacia más copagos, pero a veces hay situaciones económicas del paciente que puede contribuir con una parte del tratamiento. Si alguien que gana mucho dinero tiene gratuito 100% un medicamento, y alguien que gana mucho menos, que la tiene que pelear mucho más en el día a día, también lo tiene gratuito, ahí también se puede presentar cierta desigualdad en torno a que uno quizás podría hacer un esfuerzo económico que el otro no. Se toma en cuenta la realidad del paciente y entre todos se hace un esfuerzo para poder optimizar al máximo los recursos que se tienen en esta área. Otra cosa que nos parece importantísimo, y en esto coincidimos con el ministro Salinas, es la modernización del Fondo Nacional de Recursos. Hoy por hoy se financian tratamientos de hace 30 años atrás. Esos tratamientos, por sentido común, dejaron de ser de vanguardia. Por lo tanto, ahí hay que hacer una revisión integral de todas las prestaciones y buscar la vuelta de cómo se trabaja con los prestadores para que el Fondo Nacional de Recursos le dé lugar en ese espacio económico a tratamientos de vanguardia y de tecnología avanzada. ¿Qué razonamiento hicimos el periodo pasado? Intentemos tener más recursos extra presupuestales. ¿Cómo? A través de incorporar al Fondo Nacional de Recursos en el régimen de donaciones especiales para incentivar a particulares contribuir con tratamientos que hoy no cubre el Fondo Nacional de Recursos. Empresarios, sociedad civil. Exacto, así como está la Teletón en el listado de donaciones especiales y una cantidad de organizaciones, que eso ayuda muchas veces porque se hacen campañas y demás y se recurre a contribuciones de particulares que quieren y pueden colaborar y esa colaboración va para aquellos que necesitan, eso es importante, eso ya está en la LUC. Eso es una muy buena idea, ¿no? Pensar en la solidaridad como forma de
robustecer los recursos que tiene el fondo, que ahí hablaba Lema, ¿no? De todas las propuestas que hacen, de que el Fondo Nacional de Recursos hay que hacer una evaluación interna porque hay tratamientos que ya son obsoletos, que se siguen financiando. Habla de la agencia de evaluación y habla de la independencia de la agencia como asesora del Ministerio para tomar decisiones, el acceso a la justicia, modernizar y revisar qué medicamentos y tratamientos están en el fondo. Pasa, como decía Lema, que de repente el fondo solventa un medicamento a alguien que lo podría pagar y de repente no se lo solventa a alguien que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad. Bueno, dos cosas. El fondo, una vez que ingresa el medicamento o la prestación de salud a su cobertura, lo cubre para todos. Es decir, que ahí... O sea, no se fija no hay persona. un análisis exhaustivo. ¿Y no debería? Bueno, esa es una opción, porque yo lo que digo es, si no va a alcanzar la plata para cubrirle a todos, yo no admito que exista un sistema donde, si yo tengo dinero, vos imagínate, vos tenés dinero, la persona que tiene dinero, si está el medicamento en la lista, lo recibe gratis. Y si no está, lo compra. El que no tiene dinero, si está en la lista, lo recibe gratis, y si no tiene dinero, se joroba. Ese es un sistema que funciona, ese es un sistema que funciona en base a la falta de protección de los más pobres. O sea, se financia con la necesidad de los más pobres. Eso es lo que es inadmisible. Perfecto. Vamos a repasar algunos casos, Magdalena, que tienen que ver con situaciones de familias que la están pasando mal y están atravesando por litigios. Sí, desde este programa nos gusta siempre hablar en primera persona, ¿no? Dar por lo menos testimonio, mostrar que todos estos temas políticos o decisiones políticas tienen una cara y tienen una familia detrás que están esperando decisiones o esperando que el Estado justamente los acompañe. Es el caso que surgió en mayo del 2019, por ejemplo, de Gabriel. Tenemos así algunas plaquitas para compartir con ustedes, que tiene 3 años, logró a través de una causa judicial contra el Ministerio de Salud Pública conseguir el Spinraza, el único medicamento que podría tratar su atrofia muscular espinal. El valor del mercado es muy costoso, ya que al inicio del tratamiento cuesta $600.000 y más adelante $150.000 por año. Paradójicamente, este medicamento, el Spinraza, que justo hoy Claudia también hacía referencia, fue descubierto por un uruguayo, pero al que hasta ahora el Uruguay no ha tenido acceso. La atrofia muscular es una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 6 niños nacidos y es una enfermedad degenerativa de las neuronas que, si no tiene tratamiento, el niño puede fallecer en sus primeros años de vida. También en febrero de 2019 tenemos otras historias como las tantas que hay en el Uruguay. Es la de Julio, de 69 años, fue diagnosticado con cáncer, pero falleció esperando la medicación que el oncólogo le recetó y que no estaba cubierta por el sistema. Recibía 8.000 pesos de jubilación, Julio, y le era imposible, por supuesto, acceder a este medicamento. Presentó nota al Ministerio de Salud Pública, también al Fondo Nacional de Recursos para conseguir la financiación y luego no accedió. En septiembre inició el recurso de amparo con ustedes, pero bueno, fue demasiado tarde y el medicamento no llegó cuando debía y Julio falleció. En febrero de 2017 también es el caso de María Fernanda Castillo, la primera uruguaya en ganar una sentencia con condena del Fondo Nacional de Recursos para entregarle un medicamento para combatir el virus de la hepatitis C. Los antivirales que ella necesitaba costaban en ese momento $28.000 en cada frasco y necesitaba al menos 3. También en noviembre de 2019 es el caso de Serafín, que tras un fallo de la justicia del juzgado de familia de 22 turnos, Serafín, el niño de 3 años, pudo recibir un implante coclear que el costo era de $19.000. Estas son algunas historias de éxito y otras de fracaso, pero que son algunas de las tantas que se presentan por año en el Uruguay. En el 2019 hubo 500, ¿no? Aproximadamente nosotros hicimos 353. Pero en general hubo 500. Sí, cerca de 500. Ahí va. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el tema, pero nos quedamos con esto, ¿no? Con el tema de cómo bajarle los costos, ¿no? Y que a veces las cadenas... Y cómo llegar a tiempo, porque María Fernanda Castillo se curó la hepatitis C y hoy lleva una vida normal. Puede desarrollarse como maestra, como mujer, como madre, etc. Hoy está incluido el medicamento para la hepatitis C y además a un costo mucho más económico porque se adquirió una versión india del mismo medicamento. Pero Julio no llegó. Pero Julio no. Entonces no es solamente llegar, es llegar a tiempo. Es llegar a tiempo y considerar también en estos gastos algo que no se habla porque se hacen muchos números sobre lo que sale esto en salud, pero también hay que considerar lo que nos perdemos de producir cuando abandonamos a estas personas que necesitan un medicamento que los puede curar o que les puede extender la vida. Esos números de jóvenes, de adolescentes o de niños a los que les privamos de oportunidades de producir para nuestro país, también hay que ponerlos en la cuenta. Muchas gracias, Juan, por haber venido. Ha sido bien interesante escucharte y sin duda que este tema hay que seguirlo, ¿no? Es un derecho humano. Porque es un derecho humano
y porque de verdad esto parece estar dividido en dos lados, el que gana mucho y el que lo pierde todo, ¿no? Ahí hay que hacer una autocrítica hacia Cuando hablamos los del manejos Spin económicos. Raza, quiero mandarle un saludo a todas las familias con pacientes de Spin Raza. Ellos están agremiados en una asociación. Son 30 personas en el Uruguay. Cuando hablamos de estos gastos y estos medicamentos tan caros, tampoco es que los van a necesitar cientos de miles. Son 30 familias, de las cuales 13 ya lo tienen porque accedieron como Gabriel a propósito de un juicio. Muchas gracias, Juan. Por nada. Que tenga buen día.